Saludos programadores, me da gusto estar de nuevo aquí en este canal y en esta ocasión quiero mostrar un ejemplo sencillo que en mi tiempo libre he desarrollado para compartirlo con ustedes. Es una opción para buscar de forma interactiva tanto en tablas DBFs como en motores de base de datos, en este caso MariaDB. Y pues los invito a observar el código de este ejemplo. Para iniciar, como siempre, yo dejo mi set defa. Permítanme, veamos. Una vez que tengo ya mi set default posicionado en la carpeta donde están mis archivos, entonces ya puedo probar este formulario donde podemos buscar información de forma interactiva. Aquí lo que hice fue agregar un poquito de efecto a la búsqueda para que se coloree las palabras interactivas. Lo que el usuario va escribiendo se va cambiando de color. Esto nada más para las palabras que inician con las letras que se están ingresando. Ya si alguien puede ayudarme o quiere ajustar o optimizar más este código, pues bienvenido, ¿no? Entonces, por lo pronto ahí dejo la idea y espero que les guste. Por ejemplo, para la búsqueda de DBFs, yo tengo una tabla de nombres y solo pues como todos sabemos, para el interactive, buscarlo en ese evento en una DBF suele resultar muy beneficioso, pero por ejemplo, aquí yo estoy escribiendo algunos ejemplos y vemos que las iniciales donde encuentra algo los va a tildar de color rojo. Esto es muy bueno en las DBFs, como lo había dicho, pero para motores de base de datos, yo, en mi opinión personal, no lo recomendaría. Y bueno, o sea, entonces, por ejemplo, también este formulario, si no encuentra algún registro, muestra una etiqueta donde deja a la aclaración de que no se encontraron registros. Y bueno, esto es para el modo de las DBFs. Resulta muy interesante. Yo sé que muchos ya lo conocen. Nada más les quería mostrar cómo podemos jugar con el grid y algunas clases para mostrar algún tipo de efecto que lo haga salir de lo normal o nativo de VisualFox. Entonces, si les parece, vamos a ver la opción de MySQL o MariaDB. Para un motor de base de datos también yo utilicé el mismo formulario, solo le hice algunos ajustes para que el formulario acepte la consulta SQL. Primeramente se conecte, se envía la consulta, después desconectamos y mostramos la información. Entonces, este ejemplo utiliza una base de datos de productos que yo encontré por ahí y yo se los voy a dejar a ustedes para que hagan las pruebas. Es una base de datos que es para eso mismo, para pruebas, y ustedes pueden utilizarlos. Miren, por ejemplo, ahorita yo estaba haciendo pruebas con el Interactive y yo lo veo un poco lento porque sí, o sea, obviamente o tendríamos que usar dos opciones. Una, hacer una conexión permanente cuando se inicia el formulario, y otra, que es la que yo
recomendaría, porque en mi opinión personal yo veo que es más seguro, es más, sobre todo por la información, es más seguro trabajar con una conexión y desconectar rápidamente. Entonces ahí no funcionaría para el evento interactivo. Pero de igual manera yo lo dejo ahí para que ustedes lo prueben. Por ejemplo, aquí voy a comentar el código que está en el evento valid, y voy a dejar sin comentar el código que está en el interactive para que veamos cómo es esto. Y pues es algo que yo no recomiendo, pero pues bueno, igual lo dejé, quizás para datos, para información que es muy poca, suele funcionar, pero no, aún así no lo recomiendo. Por ejemplo, aquí voy a escribir voy a buscar Coca-Cola, y vemos, miren, esta tabla está en un servidor VPS y yo no lo tengo de manera local, entonces por eso vemos que tarda en hacer la búsqueda en modo interactivo. ¿Por qué? Porque conecta, procesa, desconecta y muestra la información en el grid. Y para esto es un mundo de tiempo, aunque sea segundos, en un motor de base de datos. Es por eso que yo también quiero dejar el código en el evento valid para que vean que es para motores de datos es mucho mejor trabajar con una sola conexión, procesar y mostrar la información y desconectar. Entonces veamos la diferencia. Miren, vamos a ver la diferencia. Yo presiono enter y me trae rapidísimo la información. De este modo es mucho mejor, es más amigable para el usuario trabajar de esta forma, porque ya que solo nos conectamos una sola vez, traemos la información y mostramos al usuario. Y pues bueno, el código, pues supongo yo que ustedes ya están familiarizados con él. Respecto a lo que es en la modalidad de DBFs, lo único que hago es crear un cursor. Y realizo la consulta y muestro los datos en el grid. Para el efecto, lo que estoy utilizando es una clase que yo le he nombrado resultados o results, y aquí yo tengo ya mi resultado que voy a mostrar en el grid, pero en lugar de mostrarlo en un text box o input o label, utilizo un contenedor, y con ello ya me da el efecto que yo quiero, que yo estoy buscando. Asimismo, para formulario SQL, aquí es algo diferente. Yo lo que hice fue crearme dos funciones para trabajar con el motor de base de datos. Una es la conexión, la función conectar, le paso los parámetros, se conecta todo ok, y la función de desconectar, y es todo, muchachos. Entonces, ¿qué hago? Pues nada más instancio el programa, la clase, y listo. Todo lo demás es netamente igual.
Solamente que aquí yo tengo que hacer de forma dinámica, sustituir mi consulta por variables en un text merger, y con ello yo obtengo el resultado. Y pues así de sencillo es. Y bien, esto es lo que yo he querido mostrarles en este video. Yo quiero compartirlo, quiero, si a alguien le sirve optimizar, adelante. Y pues ustedes ya saben dónde encontrarlo, ahí en la descripción va a estar toda la información. Espero que les guste y nos vemos en un siguiente video. Gracias, hasta luego.